Alfred Tyler Manhattan nació en West Point 1840 y murió en Connecticut en 1914. Fue militar e historiador estadounidense, autor de la célebre obra La influencia del poder naval en la historia, un tratado sobre la hegemonía naval que causó gran impacto a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hijo de un instructor de la Academia del Ejército, su vocación militar le llevó a ingresar como guardia marina en la Academia Naval de Annapolis, cuando solo tenía 14 años. Tras estar destinado como oficial de Estado Mayor al almirante Hagred, en 1888 impartió un curso de táctica e historia naval en la Escuela de Guerra de West Point y 2 años después fue nombrado su presidente. Newport y 2 años después, en 1890, publicó su famosa obra en las demás de analizar las estrategias y tácticas de guerra de mar, llegando a la conclusión de la supremacía naval ejercida por Inglaterra en el curso del periodo estudiado determinado en mayor grado de cualquier otro factor militar o político, su poderío sobre el resto de las demás naciones. Considerado como la persona que estableció los fundamentos de la historia naval moderna, autor de más de una docena de libros y 137 artículos, estableció la base para nuestra comprensión en la época desde 1960 hasta 1815, época de las velas de combate, cuando España, la Gran Bretaña, Holanda, Francia estaban comprometidas en una lucha por obtener ventajas económicas. En esta época el poder naval constituía el medio más importante para controlar el destino de las actividades de la nación, al igual que sus rivales de ultramar. Manhattan no solo influyó sobre los gobiernos que construyeran acorazados y establecieran bases, sino que incluyó anexar territorios en altamar, pensando que podían proporcionarles nuevas claves de control como las rutas de comercio oceánico o el paso de buques de guerra. Es posible que Manhattan él mismo haya sido uno de los causantes de la Primera Guerra Mundial. Ciertamente su influencia sobre el Congreso en Estados Unidos de Norteamérica, el emperador de Japón y Kaiser de Alemania era profunda. Los escritos de Manhattan contribuyeron al surgimiento de un imperialismo radicalizado entre las grandes potencias. Estados Unidos de Norteamérica se expandió en los océanos. Sus teorías fueron exitosamente adaptadas por los Estados Unidos de Norteamérica entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo pasado, llevando a dicho país a alcanzar los objetivos políticos, económicos y militares. Manhattan era el más importante geopolítico hasta la fecha, quien siempre el ardiente protagonista acerca de su expansión de Estados Unidos de América hacia los territorios y áreas de ultra. Comenzar, en primer lugar tenemos que entender que veía Manhattan para crear esta teoría geopolítica. Manhattan determina que la cuestión de la expansión del poder continental para los Estados Unidos pasa por el control de los océanos marítimos o pasos internacionales marítimos. En la competencia por el poder entre los estados ubica como preponderantes a los factores geográficos que podemos encontrar en esta nota: ubicación geográfica, capacidad defensiva y recursos naturales. En siguiente lugar, podemos encontrar que las propuestas que se basaban en la fortaleza militar necesaria para los fines propuestos y criticaba a los gobiernos elegidos democráticamente. ¿Por qué? ¿Por qué criticaba a estos gobiernos? Manhattan los veía como gobiernos improvisados y antimilitaristas. Su solución ante las supuestas debilidades de los países, y más en concreto de Estados Unidos, porque hay que recordar que era estadounidense, es la creación de los grupos de presión. ¿Qué es un grupo de presión? La definición la podemos encontrar acá, pero la voy a profundizar. Un grupo de presión es un grupo organizado por personas o instituciones que manifiestan deseos conscientes o intereses comunes. Realizan una acción destinada a influir en las instituciones de poder público para producir decisiones de estos favorables fines. Y a esto voy a agregar que a explicar el querido plan que realizó Manhattan detalladamente. No tan detallado, pero sí, algo así. Como una manera de asegurar la defensa del canal, Manhattan nos dice que toca adquirir Hawái, que está por acá. Luego
Luego de adquirir Hawái, tenemos que controlar 4 rutas que están en el en rutas marítimas caribeñas en el noreste. Y estas 4 rutas son el Paso de Yucatán, que está entre Cuba y México. ¿Dónde hay Cuba? ¿Dónde está Cuba? Aquí está Cuba. Y México, aquí está México. Y entonces se unen. Esa es una ruta, es el Paso de Yucatán. El Paso de los Vientos, que es la principal ruta norteamericana de acceso al canal entre Cuba y Haití. ¿Dónde está Cuba? ¿Dónde está Haití? Y entonces esto. Bueno, la siguiente ruta es el Paso de la Mona. El Paso de la Mona está constituido entre Puerto Rico y República Dominicana. Aquí traje un mapa porque no se ve nada, entonces Puerto Rico, que está aquí, y República Dominicana, que está allá, y bueno, esos se unen. Ay, qué horrible. Bueno, ahí se entiende, es Puerto Rico con República Dominicana. Y el cuarto está también por acá, que es entre Santo Tomás y en las aguas, que cerca de Santo Tomás, en las aguas orientales de Puerto Rico. Mahan recomendó a las élites norteamericanas la construcción de bases navales en estas zonas, paso previo, o sea, una por aquí, otra por aquí, otra por acá y otra por acá. Como un paso previo antes de realizar la construcción del canal de Panamá. Bueno, nuestro como resultado a estas adquisiciones, que podemos ver acá y pues acá, bueno, se fundamentó la guerra hispano-norteamericana, que pasó en 1898, en la adquisición del archipiélago de Hawái, las conquistas de archipiélagos en Filipinas, Marianas y otros en el Pacífico Occidental, y la creación artificial de Panamá y su canal. Bueno, ¿por qué artificial? En primer lugar, Panamá era anteriormente de Colombia, que está acá. Entonces, es artificial porque Estados Unidos influyó activamente en la independización de Panamá de Colombia y se generó una revolución contra Colombia, que como había dicho antes era anteriormente de Colombia. Ahora creo que algo no quedó muy claro porque no lo expliqué a profundidad, pero lo explicaré ahora, que es esto. La cuarta ruta por la que de la que esté dueño Estados Unidos como plan, como se quita al plan de Mahan. Entonces, esta ruta es el paso de Anagada, que es cerca de Santo Tomás, que está por aquí, como en este minimapa no se veía, pero en este sí se ve. Santo Tomás es una ruta que va así. Esta ruta la adquirió Estados Unidos como cuarta ruta importante. Bueno, las teorías de Mahan fueron exitosamente adaptadas por Estados Unidos de Norteamérica del siglo pasado y las primeras décadas de este siglo, llevando a dicho país a alcanzar todos sus objetivos políticos, económicos y militares hasta convertirlo en un poder contrarrestable a la fecha. De esto que creo que quedó claro las rutas y demás. Muchas gracias por poner atención. Es todo. Gracias. Alfred Thayer Mahan determina que la cuestión de la extensión del poder continental para los Estados Unidos pasa por el control de los océanos y pasos marítimos a partir de una gran flota militar y mercante. Mahan pretendía un cambio en la política naval norteamericana con nuevas estrategias y nueva fuerza naval para las operaciones en el mar. Él creía que podía dominar el mar, y si dominaba el mar también podía dominar a sus enemigos. Por esto mismo fue el primer autor en reconocer la importancia del control del mar. Asimismo, pensaba que el poder marítimo es la facultad que tiene un Estado para usar el mar en su beneficio. La influencia de Mahan en la actualidad tiene un gran concepto estratégico sobre, primero, la marina mercante, que básicamente consiste en la flota de barcos usados para el comercio.
Segundo, líneas de comunicación marítimas que son extremadamente importantes. Tercero, el poder marítimo y naval, del cual se hablará más adelante. Y cuarto, estrategia nacional. Alfred creó el término de poder naval, que se puede intuir que es el control del mar por la superioridad naval o la combinación de comercio marítimo, posesiones y acceso a mercados exteriores. Sobre sus teorías, fueron bastante criticadas en el pasado por no tomar en cuenta los imperios no marítimos, ya sea como Turquía, Rusia o Austria-Hungría. Las estrategias que planteó Alfred se basaban en buscar una posición central para concentrar la potencia sobre una cuarta parte y contener el resto. El objetivo fundamental era derrotar o inmovilizar las fuerzas navales enemigas y los bloqueos debían afectar a buques de guerra y mercantes. Según Mahan, el Caribe se iba a convertir en una gran ruta en el futuro y veía la necesidad de poseer bases y tener una marina poderosa para ganar territorio y poder. Finalmente, su teoría se basa en dos afirmaciones. Primero, la nación que consiga dominar el mar en paz y guerra controlará el transporte marítimo, el comercio y será superior en todos los aspectos. Y segundo, para dominar el mar se debe poseer y saber utilizar el poder marítimo. Gracias.